Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El texto de esta mañana se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra del Señor: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Creo que todos conocemos la vida de Job y por qué la Biblia habla acerca de este punto en particular, que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Tengamos un momento de oración, les pido que incline su rostro. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Damos gracias, Señor, por tenerlo usted como nuestro Padre, conscientes de que usted está siempre preocupado de incluso el más mínimo detalle. Rogamos, Señor, en este momento que usted esté orando en la vida de aquellos compatriotas que están pasando un mal tiempo, en especial aquellos que son hijos suyos, Señor, que tengan el resguardo y la ayuda necesaria. Y también, Señor, pedir por nuestros enfermos, quienes no han podido llegar, como el caso de hermano Carlos. Rogamos que usted lo bendiga y lo recupere. Y también así, Señor, aquellos que por razones de fuerza mayor no han podido llegar en esta mañana. Señor, que su Espíritu Santo tome control de esta parte de la reunión y que todo sea, Señor, para su gloria y para su honra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. No atribuyó a Dios despropósito alguno. La idea es, o el tema es, no te afanes o no te preocupes, ¿ya? Yo creo que para todos estos últimos días han sido días distintos. Hacía mucho tiempo, uno se recuerda cuando era chico, por lo menos yo cuando era chico, me acuerdo que a veces pasaba la semana y lloviendo la semana y los papás no sabían qué hacer con nosotros tanto rato metidos adentro de la casa. Ya, pero es algo que antes sucedía y por mucho tiempo no había pasado. Y junto con el viento, ya, las inundaciones. Y nuestro país es muy especial, ¿no es cierto? Si no son los terremotos, son los incendios; si no son los incendios, son las inundaciones; si no son las inundaciones, bueno, somos un país muy acontecido, ¿ya? Si no es por una, es por otra que estamos con dificultades, ¿ya? Pero es un país muy hermoso. Ya, hermanos, de todos esos imprevistos naturales, fíjese que para mí el viento es el que me causa más preocupación, ¿ya? Terremoto, bueno, por último, están bien hechas las casas en Chile, ¿ya? A no ser que sea una casa de adobe. Los que tenemos casa de madera sabemos que se mueven como caja de fósforo y no les pasa nada, ¿ya? Un incendio ya un poco más complicado, pero el viento, eso que se me salgan las tejas o se me salgan las planchas de zinc y quedar a techo pelado, para mí es algo que me pone los pelos de punta. Realmente me preocupa, ¿ya? Y es tanta la preocupación que le cuesta a uno dormirse. Uno se duerme con el oído pendiente. Ya si empieza a mover mucho arriba, ya uno dice, bueno, voy a tener que levantarme, mojarme como diuca y tratar de afirmar las cosas en el techo, ¿ya? Pero incluso llega uno a tener ataques de ansiedad, hermano. Y no soy el único pecador. Yo creo que a cada uno de nosotros nos pasan por un lado o por otro. Pero una persona me dijo, ¿sabes? No te preocupes tanto, me dijo, ¿ya? Va a pasar lo que el Señor quiera que pase. Así que, ¿para qué te afana? Mantente tranquilo, ¿ya? Y uno reacciona y dice, bueno, en realidad soy un hijo de Dios. Ya no debería estar yo cayendo en a problemarse por cosas que están fuera del control de uno, ¿ya? Pero mi suegro siempre me decía a mí, no seas como el jote, no el jote. Pero un pájaro que se preocupa del nido cuando está lloviendo. Ya, siempre me decía a mí, revisa las canaletas, ve que las cosas estén bien, antes de que vengan las cosas. Pero uno es bien
al lote para sus cosas y se preocupa cuando ya es inminente ya el desastre. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que toda la Biblia nos dice a nosotros que nuestra confianza debe estar basada en el Señor y no en los afanes de la vida. ¿Ya? Necesitamos ubicarnos un poquito en el contexto de lo que el Señor estaba hablando cuando tuvimos la lectura bíblica ahí en Mateo capítulo 6. ¿Ya? Él está hablando acerca de cuál es el carácter de los bienaventurados, el carácter de los que han sido llamados a ser parte del reino, el carácter de ustedes, de nosotros, de quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y Él nos muestra que para nosotros tiene que haber una ética superior. Debemos ser distintos al resto de la gente. De hecho, Él dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ya? Entonces, para nosotros tiene que ser distinto. ¿Ya? No tenemos que estar basados en una etiqueta externa solamente. No hacemos las cosas por aparentar solamente, sino que lo que hacemos debe venir del corazón. También nos dice que la práctica del cristiano no debe ser la práctica de un actor o de un hipócrita, ¿ya? Que hace las cosas para ser visto. Nos dice que los ciudadanos del reino deben tener una relación saludable con las cosas materiales. Las cosas materiales en sí no son malas. Por algo el Señor nos permite tener cosas materiales, ¿ya? Pero dice que el amor por lo material se puede llegar a convertir en un ídolo, cuando uno se aferra mucho a lo material y puede alejarnos de la correcta relación con el Señor. En este pasaje, no el de Job, sino que en Mateo capítulo 6, ¿ya? Vemos una idea muy tajante, por así decirlo, ¿ya? Dado que las riquezas del mundo son efímeras, que las cosas del mundo se diluyen, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a contentarnos con lo que el Señor nos permite tener, ¿ya? Con lo que Dios nos provee. Tener confianza en su cuidado, sabiendo que Él nos ama y siempre va a proveer para nosotros lo que es necesario. Dicho de otro modo, dado que el dinero y las riquezas son temporales y se pueden convertir en ídolos, el llamado es: no se afanen por lo material. ¿Ya? No se afanen por lo material, sino que descansen y disfruten el cuidado del Señor. ¿Ya? Los discípulos del reino no deben vivir, por lo tanto, preocupados por lo terrenal, sino confiados en el cuidado del Señor. Tal como me decía este amigo, va a pasar lo que el Señor quiera que pase, así que tranquilo. ¿Ya? Así que el primer punto de hoy es el llamado a no vivir con afán, ¿ya? No vivir preocupados por todo. Dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este pasaje comienza con un llamado que no admite ninguna discusión. Dice: no se preocupen ni por la comida ni por lo que tienen que vestir, porque la vida es más importante que eso. Yo veía a personas, claro, uno dice, han invertido todo su tiempo en la casa, les ha costado tener lo que tienen, pero cuando llega el momento en que le dice que tiene que evacuar, ¿ya? O que tienen que irse de ese sector porque es peligroso para su vida, hay gente que no quiere irse, porque están muy apegados a lo material. Sabemos que cuesta tener las cosas, ¿ya? Cuesta tener lo que uno va juntando, y no es llegar y mandarse a cambiar, pero la vida es más importante. El Señor nos está diciendo justamente eso, la vida es más importante, ¿ya? No debemos
tampoco desconectar este pasaje de lo que el Señor ha dicho con anterioridad, ¿ya? La idolatría, nos dice, la idolatría por el dinero, ¿ya? Comienza con un afán por las cosas simples y básicas, como es el comer y el beber. Así que el Señor apunta a una idea de que los creyentes deben mantenerse lo más lejos de convertir las cosas materiales en el fin último de su vida, ¿ya? Nosotros no vivimos para trabajar, para tener cosas, trabajamos para vivir, ¿ya? Para tener lo que se necesita. Jesús está observando que algunos, por algo lo dijo, en su afán por conseguir los bienes de este mundo, dinero y riqueza, se olvidan de vivir, así como la canción de Julio Iglesias. De él es la canción, ¿no es cierto? Que dice, me olvidé de vivir, ¿ya? Muchas veces por trabajar tanto nos olvidamos de disfrutar las cosas más lindas que son la familia, ¿ya? Y lo que el Señor pone a nuestro alrededor. Aquí menciona el alimento y el vestido. Y no es algo banal, no es algo circunstancial que haya tocado esto, porque él había estado hablando del peligro de las riquezas. El Señor hablaba de una tendencia que había en esa época, ¿ya? De mostrar el poder adquisitivo a través de grandes banquetes, ¿ya? Hacer ostentación, ¿ya? Con un despliegue de comida rica y cosas así, ¿ya? Que mostraba no solamente la opulencia de quien hacía el banquete, sino también de la ropa que podía exhibir. Y es algo parecido a lo de hoy. Ya la gente se preocupa mucho por las apariencias. En la parábola del rico y Lázaro se dice, por ejemplo, que él vestía, este rico, de lino fino y hacía banquetes con esplendidez. ¿Ya? Esa era la forma en que la gente en aquel tiempo mostraban que tenían cierta posición, mostraban que tenía algún peso económico dentro de la sociedad. Por eso que se perseguía el vestido y la comida con tanta desesperación. Esto, por supuesto, no significa que sean las únicas cosas, ¿no es cierto?, que nos lleven a nosotros al afán. Si tuviéramos que extrapolar lo que hacían ellos en esa época, lo que hacemos nosotros, quizás diríamos que nosotros queremos, aparte de el banquete y la ropa bonita, podríamos agregar los viajes, la última tecnología, el auto, la casa propia, las relaciones, las influencias y muchas cosas que realmente se tratan de convertir en el fundamento de la identidad que nosotros tenemos. Que la gente nos vea por lo que tenemos y no por lo que realmente somos. Comida y vestido, entonces, todo aquello material que consideramos que representa nuestra seguridad o nuestra identidad. Ninguna de estas cosas son malas en sí, ¿ya? Pero el Señor dice que estas cosas no tienen que convertirse en el objetivo último o principal de nuestras vidas, ¿ya? Porque esto es pasajero, ¿ya? Y tiene el potencial de convertirse en ídolo. Cuando esas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, nos hemos desviado completamente. De hecho, la palabra preocuparse, ¿ya?, es bien interesante porque da la idea de estar distraído o dividido. De eso habla la palabra preocupación. No estás centrado en lo que estás haciendo, estás en otro lado, ¿ya? Estás alejado de lo que es el momento. Ahora, de mantenernos con la mente puesta en otra cosa. Eso es lo que significa la palabra preocuparse. Cada vez que ustedes se quedan dormidos con una preocupación, no duermen tranquilos, ¿ya? ¿Cuántas veces se pillan ustedes, por ejemplo, contando en el sueño?
A mí me ha pasado estar contando, ¿y por qué estoy contando en el sueño? ¿Ya? O viene una idea que se repite y se repite. ¿Ya? Estamos con la mente puesta en otra cosa. De ahí que la idea de este punto es que no se puede servir a dos señores. ¿Ya? No pueden vivir en pos de las riquezas y el dinero, lo que significa siempre estar mirando hacia el futuro. ¿Por qué juntamos plata? ¿Se acuerdan del hombre rico? ¿Ya? Dijo, ya tengo ya mis graneros llenos, ahora voy a poder disfrutarlo. Y el Señor le dice, necio, hoy día, es decir, hasta aquí te llegó. Y todo lo que juntaste, ¿para quién va a ser? ¿Disfrutaste la vida? No, no disfrutó la vida. Se preocupó de tener para poder disfrutar, para el futuro. Pero ninguno de nosotros es dueño del futuro. En última instancia, la vida en el reino está realmente marcada por lo que recibimos cada día de parte de Dios y no por la preocupación de lo que nos puede faltar mañana. No está de más aclarar que este pasaje no está en contra, ¿no es cierto?, de una actitud de precaver. Es decir, no podemos vivir a tontas y a locas, ¿ya? Nosotros tenemos que ser precavidos, ¿ya? Adelantarnos quizás a ciertas cosas, ¿ya? En el fondo la idea es de ser previsores, ¿ya? No podemos ser como la fábula esa de la hormiga y el saltamonte. El saltamonte vive su vida feliz de la vida, ¿no es cierto? No se preocupa de almacenar, y cuando llega el momento de que el invierno se acerca, la hormiga está tranquilita con lo que almacenó y el saltamonte va a golpearle a la hormiguita para que le convide algo de comida. No podemos ser así, tenemos que ser previsores. Pero esto no significa, ¿ya?, que debemos vivir preocupados por el futuro. ¿Ya? Prepararnos para el futuro tenemos que hacerlo con una actitud sabia, ¿ya?, conscientes de que todo está en las manos del Señor. ¿Ya? Es totalmente distinto a vivir ansioso, ¿ya?, a vivir desesperado por lo que aún no ha venido. A veces nos preocupamos por lo que todavía no sucede y estamos totalmente desesperados. ¿Ya? Nuestra vida no puede estar determinada por los días que todavía no llegan. La Biblia nos habla de que debemos vivir el presente. ¿Ya? Lo que va a venir no está en nuestras manos controlarlo. Las personas afanadas, a diferencia de las que son sabias, de aquellas personas que, digamos, que se preparan, ¿ya?, siempre están pensando en lo que va a pasar mañana, si no tengo, si se caen los negocios, si hay otra pandemia, ¿ya?, si el negocio no resulta, si lo pierdo todo. Son cosas que siempre están pensando las personas afanadas, ¿ya? Pero el futuro no está en nuestras manos. Nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo en el hoy. ¿Ya? Algunas decisiones van a afectar nuestro futuro, pero tienen que ser tomadas esas decisiones con fidelidad a Dios. Si somos fieles a Dios, ¿ya?, del resto se encarga el Señor. Si el Señor nos dice que debemos hacer las cosas de esta manera y las hacemos así, Él va a preocuparse de nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los hijos del reino deben exhibir esta confianza en Dios? ¿Por qué nosotros debemos mostrar que confiamos en Dios? ¿Ya? Porque, en primer lugar, Dios es el que cuida de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios pasa a ser nuestro Padre. Él nos adopta y Él cuida de sus hijos. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿ya? Y esto nos conduce al segundo punto, el motivo para no vivir con afán. Dice que no debemos vivir afanados y hay un motivo para eso. Está en Mateo 6, 26 al 30. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí el Señor se vale de dos cosas para ilustrarnos el punto. ¿Ya? Él echa mano a las aves del cielo, todos saben lo que son las aves del cielo, y a los lirios del campo. ¿Ya? Y estas dos ilustraciones se acompañan de una exhortación. La primera es que nadie puede añadir por su afán ni siquiera un minuto a su vida. Y la segunda es que el afán es el resultado de una fe pobre. Son las dos cosas que el Señor está diciendo. ¿Ya? Cuando dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial la alimenta, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? La realidad siempre está delante de nuestros ojos. Las aves del cielo, dice, no siembran, no ciegan, no recogen, pero Dios siempre las alimenta. ¿Ya? Y aquí aplica la idea, ¿no es cierto? El Señor dice, si yo hago esto con las aves, ¿cómo no me voy a preocupar de ustedes, que son de mucho más valor que las aves? ¿Ya? Las aves eran consideradas en esa época algo de poco valor. De hecho, una persona pobre que no tenía para ofrendar en el templo, siempre podía llevar un ave para ofrecerla, ¿no es cierto? Porque las aves no implicaban gasto de mantenimiento y sin embargo servían de alimento. Así que por la ley de la oferta y la demanda eran de poco valor, eran poco estimadas. Pero no tenemos que perder de vista lo principal aquí. El Señor muestra su cuidado a sus criaturas, proveyendo para el sustento de ellas. Dios siempre va a estar viendo por los suyos. Puede que nosotros pensemos que nuestras necesidades son más complejas y nos cueste a veces ver cómo el Señor va a suplir. ¿Ya? Pero no nos damos cuenta que cada cosa que nosotros tenemos ya la ha suplido el Señor. Ninguno de nosotros tiene lo que tiene porque es capaz de tenerlo por sí. Es porque Dios lo ha permitido. ¿Ya? Y si abrimos bien los ojos nos vamos a dar cuenta de eso. Fíjese en el Salmo 104. Dice ahí, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace, dice, brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves en las hayas, hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, ya, madrigueras para los conejos, hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí
el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase con él, en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. En esta pequeña relación, el salmista, ¿no es cierto?, inspirado por Dios, muestra cómo él está preocupado de cada uno de sus seres. ¿Ya? Ahora, lo que sucede es que estamos tan concentrados, hermanos, a veces adelantándonos por lo que va a venir, que nos olvidamos de este milagro, ¿ya? Que Dios tiene cuidado de nosotros todos los días, todos los días. Nosotros nos parecemos mucho al pueblo de Israel, ¿ya? A este pueblo se le había dicho que Dios les iba a dar maná todos los días, ¿ya? Y que no podían guardar para el día siguiente, que debían confiar que al día siguiente habría nuevamente maná del cielo. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Recogían. Y resulta que, por mucho que recogieran, se les agusanaba. Porque Dios decía, confíen en mí día a día, día a día. ¿Ya? Pero el temor de ellos no les permitía apreciar el milagro del momento presente. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos ser más conscientes de esto. ¿Ya? Cada vez que nos sentemos a comer, hermano, que nuestra oración no sea un rezo. Ustedes saben, un rezo es algo que repetimos, ya que se repite a veces inconscientemente. Pero en ese momento en que nos sentamos a la mesa debemos darnos cuenta de que lo que está puesto en la mesa es porque Dios lo puso. No es fruto de nuestro trabajo, ¿ya? Si bien es cierto, con nuestro trabajo compramos las cosas, pero el que da el trabajo, el que da la salud para poder trabajar, el que da la vida, al final es Dios. Así que es una pena que muchas veces, en el momento que damos gracias, en lugar de agradecer de una manera consciente, repetimos a veces una oración, repetimos un rezo, y no debiera ser así. Debemos recordar que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿ya? Tú puedes decir, bueno, yo soy el que trabaja, yo soy el que compro la comida, ¿ya? Y si no trabajo, no como. Pero uno podría preguntarle a esa persona, bueno, ¿estás seguro que eso es así? Si Dios no le permitiera levantarse en la mañana y lo dejara postrado, usted no se va a alimentar, ¿ya? Y el Señor cierra esa primera ilustración de su cuidado con una exhortación, ¿ya? Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ya? Hay otra versión que dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? No. Está determinado, ¿no es cierto?, que un día tiene solo 24 horas. Hay gente que quiere que el día tenga más horas, ¿ya? Pero un día tiene solamente 24 horas y una hora tiene 60 minutos y es así. No podemos hacer nada al respecto. No querramos nosotros adelantarnos al tiempo, ¿ya? Muchas veces la gente no está terminando el día y ya está planificando lo de mañana, incluso lo que está más allá de mañana, ¿ya? Ahí en Santiago dice que no debiera ser así, porque muchos planifican, bueno, mañana vamos a hacer esto, traficaremos, trabajaremos, planifican años por adelantado, ¿ya? Sino que debieran decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto y aquello, ¿ya?
Ahora, cuando el Señor habla acerca del vestido y toca los lirios del campo, ya que tienen tanta belleza, con toda seguridad que nosotros vamos a ver dentro de poco tiempo el desierto florido en el norte, gracias a la lluvia que cayó. ¿Ya? Es realmente bonito ver una flor. La flor, al revisar una flor se da cuenta que es tan delicada. ¿Ya? Y muchas de ellas aparecen en el día y en la tarde ya están secas. ¿Ya? Pero Dios se preocupa de mostrar cada uno de esos detalles que son tan bonitos para nosotros. En este sentido, la idea del Señor es que cuando vivimos afanados por cada una de las cosas, muchas veces renunciamos al cuidado del Señor. Estamos tan preocupados y no nos damos cuenta que Él cuida de nosotros. Les vuelvo a recordar, este amigo me decía, va a pasar lo que Dios quiera que pase. Tienes que estar tranquilo. Claro, si yo cruzo aquí a Apoquindo con los ojos cerrados, sabemos lo que puede pasar, ¿no es cierto? ¿Ya? O Colón. Pero no es esa la idea. Si hacemos las cosas como el Señor quiere, debemos estar tranquilos en que Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Nuestra vida tranquila y confiada, ¿saben?, refleja la fe que tenemos en el Señor. ¿Ya? Muchas veces nos preocupamos tanto por las cosas que no podemos nosotros manejar. Debiéramos dejárselas al Señor. ¿Ya? Por otro lado, la vida llena de preocupaciones, dudas, muestra las dudas de que el Señor puede cuidarnos. ¿Ya? Y hay una recompensa, hermanos, para los que confían en el Señor, porque podemos ver nosotros el cuidado que Él muestra en nuestras vidas. Puede que una persona confiada en el cuidado del Señor y una persona afanada lleguen al mismo fin, ¿no es cierto? Ambos comen, ambos se visten, pero uno de ellos experimenta la gratitud por comer y vestirse. En cambio, el otro muestra cansancio. Mientras más afanado uno está, más cansado se encuentra. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. María escogió lo que era mejor. ¿Y qué era lo mejor? Era escuchar al Señor. ¿Ya? Claro, Marta quería tener todo lindo para el Señor, pero era más importante escucharlo que estar preparando aquellas cosas. Ahora, la alternativa a una vida de afán. Lo leemos ahí en Mateo 6, 31 al 34. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ya? El discipulado, la vida del reino, ¿ya?, es una forma de caminar. ¿Ya? Es un camino distinto al de los escribas, al de los fariseos, al de los religiosos, que solamente buscaban hacer las cosas externamente. ¿Ya? Pero también es un camino distinto al de los gentiles y de los paganos, porque ellos se ocupan de las cosas materiales. En la justicia de Dios, en la forma en que Dios quiere que sus hijos se comporten, nosotros debemos estar lejos de los fariseos, que el Señor llamó hipócritas, que aparentaban, ¿ya?, que eran como sepulcros blanqueados, le dijo, ¿ya?, pero también no teniendo la relación que tienen los que no conocen al Señor con las cosas del mundo. ¿Ya? Debemos estar separados de ambos caminos. No debemos perseguir los bienes del mundo como los persiguen los paganos.
Los creyentes somos llamados a vivir una vida totalmente diferente. Sin embargo, incluso dentro de nosotros los creyentes, siempre están las preocupaciones, las mismas que tienen los que no tienen al Señor. Hoy en día hay una religión que está diseñada alrededor del materialismo. Se predica un evangelio de la abundancia. ¿Ya? Si tú sigues al Señor, vas a tener un buen empleo, vas a tener un auto, vas a tener una casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si sigues al Señor, el Señor te va a dar el dinero que tú necesitas. Si sigues al Señor, vas a ver cómo se derraman las bendiciones. Pero poco se escucha hablar de la piedad que hay en el contentamiento, ¿ya? De cómo podemos padecer necesidad con gozo, sabiendo que Dios lo está permitiendo. En esa religión nueva no se permite la escasez, ¿ya? Pero a veces Dios nos hace pasar por momentos de escasez. ¿Ya? En esta religión nueva la escasez se reprende como si fuera del diablo. No se permite la modestia porque es una mentalidad pobre ser modesto. Para ellos toda bendición se mide por la prosperidad, ¿no es cierto? El evangelio de la prosperidad. Pero hermano, esa es una religión satánica. Dios nunca dijo que íbamos a ser prósperos. Lo que dijo Él, que Él iba a suplir nuestras necesidades. Y a veces las suple más abundantemente de lo que nosotros esperamos. ¿Ya? Pero Él habló de las necesidades. ¿Ya? Dios puede bendecirnos, puede darnos de comer, puede darnos el vestido, ¿ya? Si es su voluntad, pero también puede darnos lo que es justo y necesario, ¿ya? Y todo proviene de Él. Muchas veces uno desea tener lo que tiene el otro, pero si el Señor nos lo da, uno tiene que contentarse con lo que el Señor nos ha dado. Esto no significa que uno debe restringirse, ¿ya? No significa que uno no tenga aspiraciones, no significa que uno tiene que vivir arrastrándose, porque no es la idea. Tenemos un Padre rico, pero este Padre da lo justo, lo que cada uno puede administrar. Hay quienes pueden administrar muchos y otros pueden administrar poco, y el Señor sabe cómo da. Así que, ¿cuál es el camino? El camino es buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? Eso es lo primero, lo primordial, hacer lo que Dios quiere y poner en orden nuestras prioridades. ¿Ya? Definir para quién y para qué vivimos. Es importante. No es que las cosas no sean necesarias, sino que el Señor va a traer como añadidura a la forma de vida que nosotros estamos teniendo. Si estamos siendo obedientes, el Señor va a proveer lo que sea necesario. ¿Ya? Buscar primeramente el reino de Dios es someterse al señorío de Cristo, es reconocer que Él es el Rey, ¿ya? Y que nosotros somos sus súbditos. Someternos a su voluntad es hacer aquellas cosas que le agradan al Rey, que se haga su voluntad y no la nuestra. Si el mismo Señor Jesucristo, cuando está por ser crucificado, Él dice, si por mí fuera, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si Él pudo decir esas palabras a su Padre, cuánto más nosotros debiéramos decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Ya? Buscar el reino de Dios significa usar mis recursos, mis fuerzas, mi tiempo,
para el avance de dicho reino. No es que dejemos de trabajar y de proveer para nuestra familia, sino que todo lo que hacemos bajo el entendimiento de que estamos sirviendo a un rey que es superior a nosotros y que todo lo que tenemos le pertenece a él. ¿Ya? Hay una diferencia. La persona que se afana trabaja para acumular, para asegurarse el mañana, para construir su propio reino. Por eso está afanado. El discípulo del reino trabaja con fidelidad, sabiendo que el Señor proveerá. ¿Ya? Y usa lo que recibe para honrar al rey y extender su gobierno aquí en la tierra. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, nuestras prioridades cambian. Ya no preguntamos cómo puedo tener más, sino cómo puedo servir mejor. Son distintas formas de enfrentar la vida. Ya no vivimos angustiados por lo que nos falta, sino agradecidos por lo que tenemos. Tal como decían ustedes al agradecer a Dios, dar gracias por todo lo que el Señor nos ha provisto, dar gracias por cómo el Señor nos está cuidando, dar gracias cómo el Señor suple las necesidades. Ya no miramos con envidia a los que tienen, sino con generosidad lo que podemos dar. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Y eso es maravilloso, hermano. No es un hombre quien los está diciendo, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Ya? Busquen mi reino, hagan lo que yo les pido, sírvanme. Y lo que necesitan ustedes les va a ser añadido. ¿Ya? El Padre sabe que necesitamos comer, el Padre sabe que necesitamos vestirnos, que tenemos necesidades que son necesidades reales. Y cuando Él ve que su reino está en primer lugar en nuestras vidas, Él provee para lo que necesitamos. No siempre vamos a tener todo lo que queremos, pero vamos a tener lo suficiente. ¿Ya? En Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. En otras palabras, por tanto, no se preocupen por mañana, porque mañana se cuida por sí mismo. ¿Ya? Basta a cada día sus propios problemas. El Señor no nos dice ser irresponsables, todo lo contrario, nos llama a ser fieles. ¿Ya? Ahí se muestra la responsabilidad, en la fidelidad a Dios, a ocuparnos por lo que está al frente de nosotros, hacerlo con excelencia, con dedicación, confiando que Él tiene el mañana en sus manos. Cada día tiene suficientes desafíos. ¿Ya? Está de más entonces cargar con los desafíos que todavía no llegan. ¿Ya? Preocupémonos del día. Para concluir, hermano, regresando a la historia del frente de mal tiempo, se dice que viene otro para el norte y que va a llover hoy día en la noche aquí y mañana. ¿Ya? Así que yo aprendí que el afán, la preocupación mía, no detuvo el viento ni la lluvia, ¿ya? Ni las inundaciones, por más que me preocupe. Mi ansiedad no resuelve nada, solamente me roba la paz. Así que, tranquilos, va a pasar lo que el Señor quiera que pase, como decía mi amigo. Así que esto sirva como recordatorio para nosotros cuando enfrentemos dificultades. ¿Ya? Él cuida de nosotros como cuida las aves del cielo y los lirios del campo. Que afanarnos, que preocuparnos es totalmente infructuoso, porque no podemos ni siquiera añadir un centímetro o un día a nuestras vidas. Camino de los hijos de Dios es buscar el reino del Señor y su justicia y confiar que el resto de las cosas van a ser añadidas.
Así que una pregunta, ¿estamos afanándonos, estamos preocupándonos por el mañana? Las preocupaciones por lo material, dice, generalmente roban nuestra paz y dividen nuestro corazón. El Señor nos invita a soltar esa carga. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Buscando el reino, sometiéndose al señorío y usando lo que el Señor nos da y el tiempo que Él nos da para su gloria y su honra. Ojalá que el Señor nos ayude a vivir como verdaderos discípulos, ¿ya?, de su reino, libres de afán, confiando en su provisión y entregados a buscar su voluntad en primer lugar. ¿Ya? Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, porque su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Damos gracias, Señor, incluso por las dificultades. Pedimos, sí, Señor, que usted tenga misericordia de nuestros hermanos que están pasando dificultades con este clima, por aquellos que aún no conocen al Señor, que esto sirva también para dirigirlos a ellos a los pies de Cristo. Ayúdenos, Señor, también a nosotros a tener una palabra de ánimo y si podemos colaborar en algo, podamos hacerlo con gratitud de corazón, porque hay una mayor bendición en el dar que en el recibir. Damos gracias, Señor, porque usted provee para nuestras vidas, provee para nuestras familias, y no porque nosotros lo merezcamos, sino por su gran amor. Padre Santo, ayúdenos a ser buenos discípulos, ayúdenos a compartir la mayor bendición que es conocer a Cristo con otros que aún no tienen la bendición de haberlo conocido. Señor, que esta semana que comenzamos sea una semana dedicada a usted y que en todo, Señor, su nombre sea glorificado, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.